En esta ocasión vamos a hablar sobre reactivación económica. En anteriores debates hemos tratado siempre de girar el tema del debate alrededor de algún eje central de política pública, ¿no? Educación, salud, infraestructura. Ahora ha tocado el turno de hablar de reactivación económica a poco ya de darse las elecciones generales del 11 de abril. Agradecemos enormemente a los candidatos al Congreso que nos acompañan. Los partidos invitados fueron los partidos que en el momento de empezar a organizar los debates estaban primeros en las encuestas y preferencias del público, así que agradecemos nuevamente a los candidatos por darnos estos valiosos minutos de esta última semana, ¿no? Que son especialmente preciados. Yo primero voy a hacer algunos breves comentarios sobre el tema general y luego pasamos a la dinámica. A ver, cuando hablamos de reactivación económica, la verdad es que es un tema bien grande, ¿no? Hay muchísimas aristas que podemos tocar. ¿No? Yo quisiera de repente enfocarme en algunas elementales. La primera es esta idea de responsabilidad macroeconómica, ¿no? Que tenemos a partir de lo que ha pasado con el déficit fiscal, ¿no? y el uso de las cuentas fiscales para aliviar la pandemia. Hemos pasado pues de una deuda neta del orden del 26-27% del PBI a algo más cercano al 35% este año, ¿no? Eso todavía nos pone como uno de los países macroeconómicamente más sólidos de la región, pero sin duda estas son deudas nuevas que vamos a tener que ir pagando responsablemente a lo largo del tiempo, con el objetivo eventualmente de volver al máximo de 30% de deuda sobre el producto. Entonces, quizás parte de la discusión sería interesante que gire alrededor de dónde van a salir estos nuevos recursos, si es que fuera lo que se necesita, ¿no? Nuevos recursos, ¿no? De repente, o va más por el lado de ajustar algo del gastos innecesarios que puedan haber y que podemos tener en los siguientes meses, o de repente no es ni tanto ni uno ni otro, sino es una estrategia más basada en crecimiento económico, ¿no? que te empuja para arriba los recursos disponibles. ¿No? Esta es parte de la discusión que vamos a tener que tener cuando hablamos de reactivación y espacios fiscales que podamos tener visibles en el mediano plazo. El otro punto que es absolutamente fundamental cuando hablamos de reactivación económica es el enfoque al empleo, ¿no? Ha habido una recuperación sorprendentemente rápida del producto durante finales del año pasado y el primer trimestre de este año, ¿no? De hecho, el primer trimestre puede perfectamente cerrar en positivo, lo cual era poco previsible a fines de enero cuando se hizo las nuevas cuarentenas. Y de hecho también fue sorprendente que cerrara en positivo el mes de diciembre, ¿no? Poquito, ¿no? 0,5%, pero positivo. Eso creo que también no estaba dentro de lo previsto. Y la foto, si quieres, de fin de año, nos ponía incluso en una mejor posición al último trimestre, a los últimos meses, que otros países comparables de la región. Entonces, el producto ha venido con una velocidad bastante buena para lo que se esperaba, es cierto, a partir de demanda interna, pero quizá lo más fundamental acá es cómo ha acompañado este crecimiento de producto a los empleos, ¿no? A los ingresos de las familias, a la disponibilidad de consumo de las familias, ¿no? Y lo que hemos visto pues es que el golpe ha sido muy, muy, muy duro en consumo, en número de empleos adecuados perdidos, tanto en Lima como en otras ciudades a nivel nacional, ¿no? Y la gran pregunta es cómo recuperamos esos trabajos, ¿no? Y sobre todo cómo los recuperamos con empleo de calidad, ¿no? ¿No? ¿Cómo volvemos a empujar la inversión privada, básicamente, ¿no? Para que pueda jalar el consumo y de paso las demás variables macro, ¿no? Inversión privada, impuestos, que a su vez se traducen en inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero parte de esto es el nacimiento, está en el mercado de trabajo, ¿no? Y en la inversión privada que puede motivarlo. Entonces, creo que esa es una variable fundamental que me gustaría que ustedes puedan abordar. Y lo otro, pensando también es, quizá un poco más de corto plazo,
¿no? ¿Qué espacios quizá ven para que las empresas que están lidiando hoy día con una demanda más baja, de repente con un reactiva que se les va a venir ahora, van a tener que pagar eventualmente, ¿no? Con que van a tener que de repente cambiar de giro de negocio? ¿No? ¿Qué espacios ven ustedes ahí para acomodar la política pública de modo que podamos preservar la cadena de pagos sin necesariamente, ¿no?, dilapidar recursos públicos en empresas que quizá lamentablemente ya no son sostenibles, ¿no? Porque eso creo que también es parte de la discusión. Entonces, con digamos, estas son ideas quizá un poco dispersas. Tenemos tributación por un lado, empleo, ¿no?, y ayuda o acompañamiento, si quieren más que ayuda, acompañamiento a empresas que pueden enfrentar un momento difícil. La dinámica del debate va a ser la siguiente. Hemos elegido un orden por sorteo y van a tener primero los candidatos 3 minutos para comentar los principales puntos de su plan de gobierno, de sus ideas sobre reactivación económica. Luego va a haber otra ronda, también entre 2 y 3 minutos, para reaccionar a lo que otro candidato, o quizá yo he dicho en algún momento. Es una segunda ronda de reacción. Tercero, es una ronda de preguntas, ¿no? Yo voy a hacer algunas preguntas a los candidatos respecto de lo que han comentado en sus primeras 2 intervenciones, y al final tenemos un espacio de 1 a 2 minutos en el que los candidatos van a poder dar un mensaje de cierre, una conclusión, para que de remate con mensajes de fuerza finales. Esa es la dinámica que vamos a seguir a lo largo de la siguiente hora. Entonces, con eso dicho, vamos a empezar en el orden en el que salió el sorteo. Primero entra Manuel del Águila, candidato por Victoria Nacional. Manuel, el micro, ya no sé si se dice micro en webinar, pero vamos a mantener la tradición. El micro es todo tuyo. Por favor, tus 3 minutos. Yo voy a tratar voy a prender mi micrófono para que ustedes puedan ver cuando ya les falte poco tiempo. Ok, Manuel, empieza, por favor. Gracias, Diego. Gracias, Alipe, por la invitación. Gracias, María Pía. Y saludo a todos los candidatos que están presentes ahora. Yo soy Manuel del Águila, el 15 de Victoria Nacional. Victoria Nacional, hablamos de una recuperación económica resiliente. O sea, ¿eso qué significa? Que no podemos reducir una reactivación económica solo a reactivar el aparato productivo. Tenemos que reducir drásticamente las vulnerabilidades para aumentar la capacidad de las empresas y de las personas a sobreponerse ante cualquier adversidad futura, ya sea una pandemia, una catástrofe o una crisis externa. Y para eso vamos a reducir la informalidad empresarial y laboral a partir del desarrollo de cadenas y redes de micro y pequeñas y medianas empresas competitivas. Vamos a impulsar un programa de sustitución creativa de importaciones de insumos y de productos alimenticios vinculado a la necesidad de fortalecer el sistema inmunológico de las familias. Desarrollar un sistema de seguridad alimentaria y de salud preventiva sustentado en la puesta en valor de nuestros conocimientos autóctonos y recursos ancestrales. Vamos a fortalecer el planeamiento urbano sostenible con el fortalecimiento de centralidades que contribuyan a reducir la movilidad urbana con viviendas y servicios básicos que contribuyan a una vida digna. Igual en el transporte público, un transporte público urbano digno y subsidiado, elevar el nivel de bancarización digital para reducir el uso del dinero en efectivo y las colas en las ventanillas de los bancos. Vamos a modificar la matriz energética dando impulso a la producción de energías renovables. Vamos a reconvertir los mercados de abastos tradicionales en centros modernos de comercialización de alimentos y aumentar la penetración de refrigeradoras en los hogares para evitar futuras aglomeraciones en las pandemias. Vamos a eliminar los monopolios, oligopolios y los cárteles y demás prácticas que distorsionan el libre mercado. Pero para ello necesitamos retomar el crecimiento económico prepandemia de un 3.15%, que no va a ser posible hasta antes del 2023. ¿Y cómo lo haremos? Nuestra primera prioridad va a ser impulsar la recuperación y el desarrollo de la economía de las familias de las grandes mayorías, haciendo que sus negocios se vuelvan competitivos, generando empleos permanentes en una economía circular, economía digital y la economía biodiversa. Vamos a simplificar los regímenes tributarios
aplicables e instituiremos un monto de tributo simplificado a ser pagado mensualmente con un efecto cancelatorio y con la sola obligación de llevar un registro de ventas y compras. Vamos a crear el Fondo Formalízate y Gana para financiar programas de alto impacto en la formalización y reconversión inclusiva de los negocios MIPE, créditos para las MIPES informales, ahí donde no llegó el Reactiva. Pondremos en marcha los programas Mi Negocio Competitivo y Formal Urbano, Mi Negocio Competitivo Formal Rural, franquicias MIPE y marcas compartidas orientado a desarrollar redes de pequeños negocios con marca propia, generadores de empleos permanentes. Gracias, Manuel. Vamos a hacer los centros de innovación tecnológica también. Muchas gracias, Manuel. Es el turno ahora de Catherine Eizaguirre, de Juntos por el Perú. Catherine. Muchas gracias. Bueno, un saludo a IPE por organizar este espacio. Creo que es fundamental que entre candidatos al Congreso también discutamos de reactivación económica. También un saludo a todos los otros candidatos que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, en relación a reactivación económica, voy a ceñirme a las propuestas que estamos llevando como parte del plan de gobierno de Juntos por el Perú para los primeros 100 días, ¿no? La prioridad en este contexto es evidentemente reactivar la economía, pero no pensando solamente en reactivar la actividad productiva, que es un componente importante, sino también llegar a los niveles de empleo, por ejemplo, que teníamos en 2019, que no eran perfectos, pero que era un estimado mucho mejor al que nos encontramos ahora, ¿no? Sabemos que hay un desempleo masivo, ¿no? Lo queremos llamar así porque que 1 de cada 5 trabajadores esté ahorita desempleado es un problema muy fuerte para las familias peruanas. Frente a eso, nuestra propuesta tiene evidentemente 2 palancas, ¿no? Y vamos a hablar principalmente de la política fiscal. Nosotros creemos que tenemos que caminar hacia una política fiscal expansiva. ¿Qué implica esto? Poder reactivar tanto los hogares, las familias, pero también a las empresas. En relación a esto, en relación a la política fiscal expansiva, lo primero es elevar la inversión pública para que pueda dinamizar. Esa bala de plata de la cual hablaban el gobierno anterior, por ejemplo, aún la podemos usar. Aún podemos elevar la inversión pública, por ejemplo, en sectores como la construcción, ayudándonos a cerrar brechas de infraestructura tan necesarias ahora como postas, espacios para el oxígeno. Por ejemplo, ahora que los niños, nos imaginamos que en 2020 vuelven a los colegios, mejorar el saneamiento de los colegios para que puedan efectivamente cumplir con las medidas sanitarias. Eso requeriría pues una inversión de al menos 2 puntos del PBI en inversión pública. Es el plan Chamba del cual hacemos referencia, que nos permitiría generar empleos temporales también, pero a la vez reactivar la economía articulando con otros sectores productivos, sobre todo también con la empresa privada. Por otro lado, también nos parece importantísimo mantener el Reactiva Perú. Nosotros estamos proponiendo un tercer Reactiva Perú que tenga las dimensiones del que tuvo el año anterior, ¿no es cierto? Pero sí creemos que tenemos que hacer más esfuerzos para que pueda llegar este crédito barato hacia las MIPES, que de hecho la vez pasada sí llegó, pero llegó un poco tarde. Nosotros, ahora creemos que tenemos que no permitir que las empresas quiebren y mantener ese Reactiva Perú, que nos parece que fue una política bastante importante y necesaria. También creemos que es necesario apoyar a las familias peruanas con un tercer y cuarto bono, sobre todo para dinamizar la economía, porque si uno camina por Lima, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que los productores no tienen quien les compre, ¿no es cierto? Podemos ir a Gamarra, podemos ir al Parque Industrial de Villa El Salvador, y si es que estos hogares peruanos, los productores no tienen quien les compre, lamentablemente no estamos realmente dinamizando la economía. Ese es otro componente, pero sí me gustaría mencionar también que la política de vacunación es fundamental para reactivar realmente la economía. Sin eso no vamos a poder reactivar, por ejemplo, el sector comercios, que es uno de los sectores más importantes de la economía peruana. Entonces, de nuestra parte está también como parte de la política económica poder priorizar una vacunación masiva que venga del Estado y que el Estado realmente pueda gestionar esta vacunación efectiva. Sin eso no vamos a poder efectivamente reactivar la economía a los niveles en los cuales nos encontramos en 2019. Y bueno, ya en medidas más a mediano plazo también... Para la segunda intervención de repente. Ok, gracias, sí. Gracias. Damos paso ahora a Alejandro Salas, de Somos Perú. Alejandro, bienvenido. Diego, muchas gracias, muy buenas tardes nuevamente, gracias al Instituto Peruano de Economía por la invitación, un saludo a todos los candidatos presentes, buenas tardes. Bueno, nos convocan nuevamente para hablar el tema de reactivación económica, y claro que sí, la pandemia y la situación que nos ha venido encima con el tema justamente de la COVID-19 ha hecho que nuestro país se vea seriamente afectado, y alguna de las afectaciones en los extremos que ha tenido es nuestra economía. Una economía que se mueve con motor como lo que son nuestros emprendedores. Emprendedores en nuestro país que representan aproximadamente a 7 millones de peruanos que a su vez le dan trabajo a 11 millones de peruanos más. Estamos hablando de 18 millones de peruanos
que se mueven en base y en virtud al emprendimiento. Pero acá tenemos que reactivar la economía, tenemos que hacer que la economía vuelva a funcionar y vuelva a tener la velocidad que el país necesita. Y la única forma que podemos activar o reactivar la economía con un impulso importante, y lo hemos considerado así en el plan de gobierno de Somos Perú, que va ligado con lo que es la agenda legislativa, es incentivando el consumo de bienes y servicios por parte del Estado. Desde ya tenemos la propuesta, y la expusimos también en lo que fue el debate presidencial, es la propuesta de poder generar un bono de 1.500 soles para 8 millones de familias que permitan justamente incentivar el consumo. Pero a su vez tenemos también el aspecto de que nuestras microempresas, nuestras pequeñas empresas se ven asfixiadas con deudas tributarias o con multas tributarias que de una u otra manera hacen que no puedan salir adelante o sigan presionadas con el tema de deudas económicas por parte del fisco. Bajo esa coyuntura es que desde Somos Perú estamos planteando como parte de la reactivación económica el hecho de proponer una amnistía por deudas y por multas que tengan las MIPYMES pendientes en estos momentos muy difíciles para la economía de nuestro país. Debemos crear 100 zonas francas. En Colombia ya existen, ¿no es cierto?, estas 100 zonas francas. Debemos crear 100 zonas francas en las diversas regiones de nuestro país. Estas 100 zonas francas generarían al menos 22.000 millones de dólares en inversión y a su vez generarían aproximadamente 120.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Entonces tenemos que impulsar también obras de alto impacto, hacer un shock de inversiones en donde existan obras de alto impacto que generen empleo para que justamente esta reactivación económica en el Perú pueda darse. Tenemos el proyecto Majes-Sigua 2, tenemos la tercera etapa de Chavimochi en cuanto a lo que es la carretera central, tenemos la ampliación del Puerto Callao, tenemos la obligación de seguir construyendo hospitales, el mejoramiento de 800 comisarías y la creación de 200.000 viviendas sociales. Eso para iniciar el debate por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por la puntualidad, Alejandro. Justísimo los 3 minutos. Seguimos ahora en el orden inicialmente que habíamos considerado. Se ha recién unido el candidato de Fuerza Popular, Nano Guerra García, y dado que estaba segundo en el sorteo, le damos a él los 3 minutos de introducción al tema. Bienvenido, Nano. ¿Qué tal? En primer lugar, mis disculpas por la tardanza y mis saludos a todos los candidatos que están en este momento con este debate con el IPE. Bueno, yo me he dedicado fundamentalmente a promover el emprendimiento en nuestro país desde hace muchos años, a buscar que la gente que genera riqueza pueda seguir generando riqueza y no tenga como principal enemigo y como principal barrera a las cosas que hacen el Estado y al Estado mismo. Tenemos un plan de gobierno que hemos estructurado en varias partes, una primera enfocada en reactivar nuestra economía, que lo podemos explicar después, un segundo pilar que es el tema de salud. Sin salud no vamos a poder reactivar la economía, de manera que van de la mano, y ejes transversales que podremos conversar ahora, todo desde la visión de Fuerza Popular. Gracias. Gracias, Nano. Seguimos entonces en el orden con Nancy Goiburu, por favor, del Partido Morado. Bienvenida, Nancy. Gracias a IPE, gracias a Diego y a todos los que generaron esta invitación. Soy candidata congresal con un solo desafío debido a mi formación profesional y académica. El desafío es disminuir o contribuir a la solución de la informalidad, que es un problema estructural en el Perú, a la disminución, por lo tanto, de la pobreza y la desigualdad, incluyendo la discriminación de género. En ese marco, estimo que, y esto bajo el marco de lo que significa el plan de gobierno del Partido Morado, y a un comentario de Diego respecto a la reactivación económica y cómo la macroeconomía influye en esa reactivación económica, debo decir que el Partido Morado está planeando asegurar la estabilización de la macroeconomía tal como
hasta el momento lo tenemos. Eso porque si el Perú se encuentra en un momento de desaceleración económica, cuando ha habido un 12% de decrecimiento del PBI y un contexto externo que nos es muy influyente, como el precio de los metales, entre otras cosas, y que nos baja la recaudación, hace pues que la decisión de consumo e inversión de las personas y de las familias sea mucho menor. En ese sentido, creemos que es necesaria una política fiscal expansiva que pueda mitigar en algo esa desaceleración, considerando un déficit fiscal temporal para cubrir la lucha contra la pandemia con límites prudenciales y que obviamente se reproducen también con los límites prudenciales que de alguna manera citó Diego para efecto de la deuda pública. Pero la reactivación económica no solo es la macroeconomía, sino que también tenemos que ver la microeconomía y todo lo que tiene relación con la población vulnerable, porque aquí el desafío no es primero la economía y después la salud o viceversa, sino que es una cuestión dual que tiene que ir de la mano y tiene que ser complementaria. En ese sentido, esto implica un mix de medidas que participen de esa reactivación económica. La gente tiene que estar sana para poder ganar, para poder tener un mejor nivel de vida. En ese sentido, planteamos medidas de corto plazo y otras de mediano y de largo plazo. Entre las medidas de corto plazo están orientadas fundamentalmente a los jóvenes, a las personas con bajo nivel educacional y a las mujeres, que son las que más han soportado los efectos de esta pandemia. Y esto tiene que ver con la creación de trabajo y dinamización de los ámbitos y de las microeconomías. Tenemos programas especiales de colegio seguro para poder adaptar las escuelas y pueda implementarse ya la educación presencial. Tenemos barrio seguro, dotar de calles, escaleras, seguridad, etcétera, a las poblaciones que no cuentan con ello y que también es parte del contingente de peruanos que no tienen trabajo y viven en condiciones deplorables. Tenemos un plan de vacunación que igualmente considera el contrato de estudiantes de medicina, enfermería y afines para que se vacunen 28 millones de peruanos a diciembre. Además, tenemos también un contrato de 10... Digamos ya a los 3 minutos, pero puedes complementar la idea luego en la segunda ronda si lo consideras necesario. Vamos ahora con el sexto candidato, con Ricardo Zúñez de Acción Popular. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Gracias por la oportunidad. Quiero agradecer a los organizadores, a mis amigos que están acá presentes y al público que nos escucha. Yo soy Ricardo Zúñez, postulo con el número 6 al Parlamento Andino. Y sobre el tema de reactivación económica, podemos decir pues, que hemos tenido 3 décadas de crecimiento con una macroeconomía saludable. El Perú se encontraba entre los 10 países con mayor número encuentra con 10 países con mayor número de contagio. Y es una de las 5 economías que registra la mayor recesión al cierre de 2020. En el 2019, a pesar de la desaceleración de la economía, todos los indicadores macroeconómicos revelaban una economía saludable. Teníamos 2.2 de crecimiento, una inflación de 1,9, un tipo de cambio estable, teníamos reservas internacionales alrededor de 68.316 millones de dólares. Sin embargo, a fines del 20, se tendrá una recesión aproximada del 15%, mientras que toda América será de 9.1%, y en el mundo 6%. La deuda pública, el PBI, podría superar el 38%, tendríamos un sobreendeudamiento. Y para eso tenemos desafíos. En Acción Popular creemos que tenemos que hacer una generación inmediata de empleo formal, una reducción progresiva de la pobreza en un dígito, la eliminación de la pobreza extrema, la recuperación del ritmo de crecimiento de inversión pública y privada, y destrabe y promoción. Eso quiere decir que tenemos que destrabar tantas obras públicas que las tenemos allí con temor a firmar, con temor a que se hagan las obras por el problema de corrupción que hemos tenido. Creo que ya todo el mundo tiene miedo en firmar para no ir preso. Yo pienso que tenemos que destrabar y promover la inversión pública. Por supuesto, el control de propuestas, pensiones, precios, tasas de interés, de la banca, ajustes al modelo a una economía social de mercado, como lo dijo nuestro candidato presidencial. Y, por supuesto, un incremento sustantivo de la productividad. Para ello, la propuesta a mediano plazo, creemos que el 20% del canon minero debería estar orientado a la agricultura familiar. Creemos que
tenemos que hacer una campaña, cómprale al agricultor peruano. Y creo que difundiendo esto podríamos nosotros tener pues mayor incidencia en las compras a nuestros productos originarios y nos daría un mayor dinamismo. Por supuesto, estos agricultores fueron los que nos ayudaron todo el tiempo, en el tiempo de pandemia, fueron los que llenaron las despensas y siguieron trabajando para, en los tiempos que hemos estado cerrados, 3 meses, 2 meses, un mes, nos han ayudado bastante, ¿no? Pensamos también la creación del Senati Minero. Creo que allí podría haber muchos jóvenes profesionales en el Senati que podrían adecuarse en carreras específicas en el ámbito minero y podría tal vez generar empleos a nuevos jóvenes, ¿no? Gracias, Ricardo. Ok. Gracias. Con eso concluimos la primera ronda de cada candidato. Empezamos ahora, de hecho sea de paso, me gustó lo de productividad, Ricardo. Este es uno de los temas creo que es fundamental. Empezamos ahora con la segunda ronda. En esta ronda la idea es que los candidatos puedan reaccionar a algo que haya dicho algún otro candidato, o quizá yo mismo, o si lo consideran necesario, complementar alguna idea urgente que no pudieron decir en la primera ronda de 3 minutos. Vamos con el mismo orden. Manuel, ¿empiezas tú? Manuel, estás con el micro... Es la frase del 2020, estás con el micro apagado. Listo. Sí, a mí me gustaría preguntar a Juntos por el Perú y también de paso Acción Popular, porque en el caso de Juntos por el Perú ha manifestado que quiere aumentar el empleo, ¿no? Como estábamos en el 2019, sin embargo se han mostrado en contra del proyecto Tiamarí, en contra de la inversión privada, y además quieren continuar con Reactiva, que ha sido muy pésimo, manejada de manera pésima, y que no toca al sector informal, básicamente a las empresas formales. ¿Cómo van a poder generar este empleo si tienen esta visión económica sobre el tema de la inversión privada y además de Reactiva Perú? Gracias, Manuel. No, Catherine, cuando te toque tu espacio, si quieres puedes hacer la respuesta ahí. Nano, tienes tú también 2 minutos con la misma idea, ¿no? Poder reaccionar a lo que un candidato ha dicho o complementar parte de lo que no pudiste decir en la primera intervención. Nano, estás con... Mi primera intervención fue corta, digo, porque creí que estábamos en la parte de presentación. Sí, me di cuenta. Sí, pero... Si quieres, tómate un minuto extra, date los 3. Nosotros queremos centrarnos, en primer lugar, en reactivar nuestra economía para nuestra lectura, para nuestro diagnóstico. Estamos en una crisis muy complicada, entrando ya casi con síntomas de depresión. Los consumos de electricidad y otros consumos nos indican que no estamos levantando, y por esa razón nos estamos concentrando en un plan que busca reactivar a través de pequeñas obras, sobre todo en zonas rurales y en zonas urbano-marginales. Nosotros no creemos que tengamos margen para poder pedir más préstamos, para endeudarnos más, tampoco para tener déficit fiscal, y tampoco creemos, como dice la izquierda, como dice Verónica, que hay 50.000 millones más, ¿no? Porque no están, esos son de cuentas que no se pueden tocar, o sea, no hay esos recursos. Por tanto, que quisiéramos hacer un plan más parecido al tipo del New Deal, hacer pequeñas obras, no grandes obras, y obras que se paguen, ojo, obras de vivienda para la gente, canales de irrigación, las juntas de regante, la gente que construye sus propias casas, pagarán estas obras. Con eso podríamos crear empleo formal, productivo y rápido. En paralelo a esto, queremos acudir al otro gran empleador del Perú, en realidad al gran empleador del Perú, que es la pequeña, mediana y microempresa, ¿no? El gran empleador formal en el Perú, ¿eh? Porque es el gran empleador formal y también de empleo informal. Allí nos queremos detener en ayudarles en destrabar todas las normas que hoy están sobre ellas, normas para constituir, normas para seguir adelante, y las licencias, todo tiene costo, e inclusive hay locales y hay sitios a los que se les cierra y se les pone multa, ¿no? Entonces queremos liberar esto
cómo queremos crear una Comisión Nacional de Formalización que se ocupe principalmente de revisar cómo formalizar a nuestro país. Si un problema nos ha estallado en la cara el año pasado, además de la pandemia, es nuestra informalidad. Y esta informalidad tiene que atacarse desde una política de Estado. No queremos crear una institución tipo ministerio, no. Una comisión que revise normas, que revise el nivel de competitividad y de productividad de las pymes, que les abra mercados, que los atraiga. El esquema que hemos tenido es un esquema de combatir la informalidad y no es un juego de palabras. El llamar a alguien a la formalidad exige que la SUNAT, SUNAFIL, Salud salgan a buscar, a incorporar a las pymes, ofreciéndoles mercados y capacitación, es decir, ofreciéndoles temas atractivos. El gran tema en nuestro país, además, cuando hablamos de capacitación, es la baja productividad de las pymes. Las pymes, al tener baja productividad, deciden ser informales, no es al revés. La informalidad no es la causa de la baja productividad. Nuestra lectura es diferente. Nosotros creemos que la informalidad es el síntoma de la bajísima productividad que tienen las pymes. Y creemos que felizmente, al ser pequeñas y al tener las herramientas ahora, muchas herramientas de capacitación a distancia, se puede lograr aumentar su productividad en un plazo de 2-3 años. Podemos formalizar, aumentar su productividad y darles mercados. Gracias, Nano, por la intervención. Es el turno de Catherine. Has tenido 2 alusiones, no sé si quieras responder alguna. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, entiendo en parte el punto del señor Manuel de la Isla, porque ellos en su plan hablan, por ejemplo, de cuestiones que son recesivas incluso, ¿no? Disminuir el gasto público. La verdad es que yo creo que ningún macroeconomista serio podría recomendar algo así en un contexto de crisis. Por otro lado, elevar los impuestos. Sería bueno que nos haga referencia si es que se trata del IGB o el impuesto a la renta, porque, bueno, habría que tener claro eso, porque afectaría los bolsillos de la mayoría de peruanos. Y en segundo punto, sí queremos mencionar que de nuestra parte no estamos en contra de la inversión privada. De hecho, estamos proponiendo un Reactiva Perú para apoyar justamente a la inversión privada. Creemos que tiene que mantenerse ese apoyo, pero llegar de forma más efectiva hacia las MIPES, que son más del 90% de las empresas en nuestro país. Existen los recursos para hacerlo, no lo decimos nosotros, lo dice el FMI. De repente el señor Nano no está informado, no ha leído los últimos informes, pero existe en las espaldas fiscales por parte del Estado peruano para poder hacer una política fiscal expansiva. El resto de países del mundo lo están haciendo y el Perú tiene mejores condiciones que el resto de países de América Latina, incluso para poder tener una política fiscal expansiva. Incluso nuestros niveles de endeudamiento siguen siendo bajos en comparación con el resto de países de América Latina. Seguimos el nivel de Chile, que es un país que tiene evidentemente un equilibrio fiscal adecuado como el nuestro. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de salvar vidas y de reactivar la economía y de un Estado que realmente se comprometa con no permitir que la gente se siga muriendo de hambre como está ocurriendo en este contexto. Y en relación a la informalidad y esa referencia hacia Tía María, hay que reconocer que si es que existe ahorita este nivel de desempleo y de informalidad también es porque tenemos una estructura productiva que no genera empleos. La minería es una actividad productiva importante, definitivamente, y debería mantenerse definitivamente, pero no podemos depender hoy, a 200 años de historia peruana, todavía de la minería, porque tenemos que diversificar nuestra economía. No sé si voy con los tiempos, Diego, tú me avisas, pero sí. Con 15 segundos extra. Bueno, sí, necesitamos diversificar nuestra economía y eso también es parte de la propuesta de Juntos por el Perú. Y la productividad solo se puede elevar con desarrollo tecnológico. Por eso proponemos también un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias, Catherine, además por ceñirte los tiempos. Es el turno de Alejandro, por favor, para tus preguntas, dúplicas, respuestas, reacciones a otro candidato. Gracias, Diego. Entiendo que tengo 2 minutos. Sí. Sí, ok. Gran parte del problema que tenemos en el país, obviamente, es que a lo largo de estos últimos 30 años tenemos un Estado ineficiente, un Estado que no ha sabido llegar al ciudadano, un Estado que donde ha llegado con corrupción. ¿Qué lugares en el Perú que hoy, a 200 años de nuestra república, un Estado que todavía no llega? Definitivamente esta situación genera, pues, que gran parte de nuestra economía sea también una economía altamente informal, con un gran porcentaje de informalidad, en donde la fuerza laboral, que son los trabajadores, que son el motor de todo trabajo, se ven afectados. ¿Y se ven afectados por qué? Se ven afectados porque justamente dentro de este marco de informalidad está la gran llamada explotación laboral. Una explotación laboral que la tenemos ya desde hace muchísimos años
y que hoy en día instituciones como o organismos gubernamentales como el SUNAFIL trata de ingresar a ver y a supervisar, pero no se da abasto. Una explotación laboral que la vemos involucrada a lo largo y ancho del país, en donde lamentablemente tenemos pues a nuestra fuerza productiva, como son los trabajadores, absolutamente explotados en muchos extremos de lo que es nuestra producción, nuestra industria y todo aquello que signifique poder sacar adelante. Uno de esos regímenes de explotación es la tercerización y los servicios creados en la década de los 90. Mi pregunta va para Fuerza Popular. ¿Creen que es necesario eliminar este régimen de tercerización y de servicios que se ha venido implementando en los últimos años, en donde finalmente lo que primaba era la explotación y no necesariamente el hecho de poder salvaguardar los derechos laborales? Gracias, Diego. Muchas gracias, Alejandro. Es el turno de Nancy para el bloque de reacción. Nancy. Gracias. Hubo dos preguntas que tú planteaste, Diego, y están relacionadas cómo debe hacerse para hacer más rápida el incremento de la demanda interna y, por otro lado, cómo hacer para generar empleo de calidad. Ciertamente, aun cuando la baja productividad es la razón fundamental de la informalidad y el hecho de que ésta se haya generado a partir de las migraciones, emprendedurismo, etcétera, también es real la falta de intervención del Estado y, por otro lado, el hecho de que esta intervención del Estado tiene que complementar, tiene que fortalecer, tiene que mejorar esa baja productividad. Entonces, en tanto ello sucede, son necesarias las acciones a las que me referí en mi primera intervención de incrementar la fuerza laboral de manera temporal. Me faltó decir algunas cosas respecto a la agricultura, a las pymes, a todo lo que significaba también contratos de trabajo para mejorar la educación, entre otras cosas, pero que fundamentalmente están orientadas a que la gente tenga dinero. Y eso significa, por el lado de las MIPES, a incrementar la inclusión financiera, no solamente de crédito, sino de otro tipo de componentes como ahorros, seguros y en especial el dinero electrónico, y por otro lado, hacer lo mismo con la agricultura. Es por eso que por un lado está mejorar sustancialmente lo que significa reactiva, porque la reactivación económica no solamente se da con las pymes, se van con todos los tipos de empresas, pero lo que ha faltado es un diseño mucho mejor para lo que significan las pequeñas y microempresas. Y por otro lado, un FAE Agro que realmente responda a las necesidades de la agricultura de 2.200 millones de agricultores familiares que tienen un promedio de 5 hectáreas y que no tienen capital. Las condiciones actuales de FAE Agro no son las que corresponden a esa población. E igualmente complementar esa disponibilidad de crédito con bonos especiales para los agricultores. Los bonos, así como lo han dicho recientemente los organismos multilaterales, son un instrumento concreto y real de lo que significa la disminución de la pobreza. Es un efecto paliativo que dura un tiempo para rehabilitar a la gente pobre y después establecer estrategias de desarrollo. Por otro lado, quiero referirme a lo que Nano dijo respecto a la falta de presupuesto. Estamos ya con el tiempo. Estamos ya con el tiempo. De repente, para la ronda final, si quieres complementar la idea. Damos ahora los 2 minutos de reacción a Ricardo Zúñez. Gracias. Se me comentó sobre el tema de, respondiéndole a nuestro amigo Manuel, de la minería, ¿no? Si Acción Popular estaba en contra de la minería, y eso no es verdad. Acción Popular apoya la minería responsable. Nosotros en Acción Popular hemos siempre apoyado la minería y la inversión, tanto así que Fernando Belaúnde en su primer gobierno hizo las refinerías, que si no, hasta ahorita estaríamos nosotros exportando piedras. Ahora podemos refinar el cobre y llevar cobre refinado, plata, oro refinado en las exportaciones. Yo creo que no. Lo que sucede es que nosotros planteamos lo siguiente. Nosotros planteamos que debería haber una licencia social. Es decir, debemos tener proyectos mineros con empresa privada, Estado y organizaciones sociales. Crear una especie de fideicomiso que permita que el impacto de la inversión minera, el impacto de la producción,
puedan sentir la riqueza, la población, las comunidades, se desarrolle. Ya se dijo, el candidato presidencial Johnny Lescano indicó que el 70% es lo que se llevan ahora en los contratos mineros y el 30% es lo que nos queda. Creo que ahí tenemos que tratar de renegociar, pedirles a las empresas mineras. No estamos diciendo de que vamos a patar el tablero, no estamos diciendo de que vamos a no respetar los acuerdos de ninguna manera. Tenemos que manejar la estabilidad jurídica en nuestro país, pero estamos seguros de que podemos mejorar ahora esa tal vez desigualdad que existe en nuestro producto minero. Hemos visto que, según el Bloomberg, tengo datos que el Perú ha exportado en el 2018 3, millones de toneladas de concentrado de cobre a China y 2,7 millones de toneladas Chile. Es decir, nosotros tenemos una gran oportunidad con la minería, pero la minería responsable, la minería con licencia social. Gracias, gracias Ricardo. Con eso damos por concluida la segunda ronda de réplicas y vamos a la parte de preguntas. Sobre alguno de los temas que han, en el mismo orden, sobre alguno de los temas que han venido elaborando ustedes en sus primeras intervenciones. Vamos, como decía, en el mismo orden. Primero, Manuel. A ver, Manuel, tú mencionaste una expresión que los economistas que tenemos un poco más de afinidad por libre mercado, a veces la tenemos con escepticismo, ¿no? Que es esto de sustitución de importaciones. ¿No? Y que es algo que ya hemos vivido antes, ¿no? Y ahora va a ser algo relacionado a la política alimentaria, entiendo. Pero primero quería que elabores un poquito más sobre esa propuesta. Digamos, eventualmente, si no ven algún problema de conflictos con los tratados que ya hemos firmado sobre comercio internacional en temas de alimentos incluidos. Y segundo, quería saber si podías elaborar un poquito más sobre esto de la simplificación de regímenes tributarios, ¿no? Que yo creo que es creo que la reconversión de regímenes tributarios efectivamente es muy importante, pero también vale la pena recordar que para los regímenes para empresas más pequeñas ya están bastante simplificados. Entonces ahí de repente lo que falta, en mi opinión, es darle un poquito más de progresividad para que no haya estas penalidades al crecimiento. No sé si lo han pensado por ahí. Entonces son esos dos temas en los que quería que, si puedes elaborar en 3 minutos, ¿no? Difícil, pero si puedes, monstruo. Gracias. Gracias, Diego. Sí, nosotros lo estamos pensando de manera progresiva y estamos hablando de una reforma del sistema tributario, elevando la participación de los impuestos directos, ¿no? Impuestos a la renta y sobre el patrimonio, sobre el total de la recaudación. Y con respecto a la sustitución de importaciones, básicamente estamos hablando de productos de alimentos, porque necesitamos asegurar justamente bajo esta política de seguridad alimentaria, porque no podemos tener una economía realmente robusta o resiliente si es que nuestra población no está saludablemente bien alimentada. Entonces, queremos reactivar la economía no solo hablando del aparato productivo. He dicho algunos lineamientos y entre ellos me he referido a la posibilidad, sí, de poder importar algunos, mejor dicho, de poder tener algunos alimentos, o sea, una sustitución creativa, esa fue la palabra que usé, de insumos y productos alimenticios vinculados más a la necesidad de fortalecer nuestro sistema inmunológico de las familias, ¿no? Porque si no pensamos en una seguridad alimentaria y de salud preventiva, poco o nada nos va a servir poder reactivar nuestra economía solo enfocándonos en activar el aparato productivo. Es bajo ese enfoque, no vamos a chocar con los tratados de libre comercio, sino más bien lo que queremos es hacer que los tratados de libre comercio que hemos firmado, no todos están funcionando de la mejor manera. Por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio con la India, sin embargo, esto no está dentro
de lo óptimo que nos gustaría realmente tener como un verdadero tratado de libre comercio. Entonces, nuestra visión y nuestro enfoque es básicamente para asegurar la alimentación, una alimentación sana. No pensamos más bien como el viejo concepto de antes, de los años 80 o 70, para la sustitución de las importaciones. Pero ahí, digamos, más que hablar de sustitución de importaciones, ¿no? Quizá más adecuado sería hablar de incrementar la productividad local, ¿no? O sea, no necesariamente... Claro. Exacto, exacto. Ok, gracias, Manuel. Vamos ahora con el candidato Guerra García. Nano, tú hiciste referencia a este programa de pequeñas obras públicas, ¿no? que piensan, ¿no?, desplegar a nivel nacional. No, a mí siempre me llama la atención, digamos, yo no quisiera que, generalmente no es una buena política poner la carreta por delante de los caballos, ¿no? Tú lo que quieres es identificar qué brecha tienes que cerrar, ¿no? Y luego para eso contrata gente, ¿no? Pero a veces hay esta tendencia en algunos políticos de yo contrato gente primero, ¿no? Yo voy a dar tantos empleos y de ahí veo qué hacen. ¿No? Y eso pues recuerda un poco algunos programas que se hubo también durante el primer gobierno del presidente Alan García, ¿no? Donde se contrataba gente y de ahí se veía qué hacían. Entonces quiero entender cómo es esto distinto del contrato primero y pregunto después, ¿no?, de parte de la estrategia de Fuerza Popular. Y lo otro que me llamó la atención, que de repente podrías elaborar un poco más, es esta comisión para revisar normas. ¿No? Y bajarle la carga burocrática, ¿no? ¿Qué nivel de...? Porque digamos, ha habido esfuerzos antes de revisión de normas y que han llevado, había pues este esfuerzo del mismo presidente Kuczynski, ¿no? Pasó un decreto legislativo rápido para que las normas tenían caducidad. Creo que había que hacer un análisis costo-beneficio, un análisis de calidad regulatoria, ¿no? Y cada 3 años había que renovar la norma. No sé si están pensando algo por el estilo y a qué nivel de poder le piensan dar a esta comisión para que efectivamente pueda eliminar parte de la maraña regulatoria que tenemos hoy día. Sí, yendo a la primera parte de tu pregunta, es correcto. Creo que se decía que Keynes le aconsejó a Roosevelt, oiga, ponga a gente a hacer zanjas, abrir y después que las rellene, ¿no? Para que las ponga a hacer algo. Obviamente ese no es nuestro esquema. Nosotros, fíjate, queremos centrar este apoyo en las zonas donde hay más pobreza, porque creemos que además esto es lo que carga nuestro país. Nuestro país, a la hora que se ven los índices de crecimiento económico, no hacemos los desagregados, pues lo vemos en términos totales y hemos dicho el Perú ha ido creciendo, pero somos como un atleta que corre con 9 millones de pobres cargados en una mochila. Entonces es allí donde queremos centrarnos. Y creemos más bien que esto es una oportunidad. Hablo de la sierra y hablo de las zonas urbano-marginales. Zonas en las que con inyección de empleo rápido vamos a poderlas hacerse productivas muy rápidamente, sobre todo hablo del agro. Estamos hablando de construcciones que se deben de pagar además. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, hemos conversado con la gente de la Cámara Peruana de Construcción, para ver los modelos, hemos conversado con la gente de las cajas, para ver cómo se puede hacer esto y también en el agro. Y por eso hemos concluido que son 2 sectores que mejorarán muchísimo con estas obras de vivienda y obras sobre todo de regadío, que ayudarán a mejorar su productividad. No, nosotros no estamos diciendo vamos a crear un empleo temporal, una especie de país. No, por eso es que hablamos inclusive de empleo productivo formal, porque inclusive creemos que se puede hacer formal. Estas obras además serían en buena parte pagadas. ¿Pagadas por qué? Digo en buena parte porque siempre podremos tener algún nivel de morosidad, pero la construcción, la construcción de préstamos de fondos de mi vivienda, de fondo techo propio, han tenido una morosidad muy baja y esto es parte del modelo que estamos tomando. Igual en el agro con semillas, con forestación, con obras de acueducto. Es ahí donde nos queremos enfocar, no es hacer un programa de ingreso temporal. En cuanto al tema de la formalización, a ver, nosotros conseguimos una Comisión Nacional de Formalización con mucho nivel. Si pudiese dársele un nivel ministerial,
como si fuese una autoridad, las autoridades autónomas para la reconstrucción, o lo que se ha hablado del SAR anticorrupción, bien, pero tampoco se nos va la vida por lograr un consenso y conseguir eso en el Congreso. Lo que queremos es lograr los consensos, sobre todo con la empresa pública grande, las entidades que tienen más que ver con la formalización. ¿Cuáles son? Las municipalidades, SUNAFIL, eSalud, Indecopi, que deben de salir a buscar a formalizar. Entonces, esta comisión no es solamente revisión de normas. Una parte revisará y derogará normas con un plazo. Nosotros creemos que en 2 años se pueden revisar perfectamente estas normas. 2, les buscará salir y buscar e incorporarlos a la formalidad. Queremos entrar ahí con temas de lo que es ahora las referencias geofísicas, y eso se puede ayudar a incorporar. La informalidad está presente, está ahí, uno sale y la ve. Gracias. Y además, darles mercados, volver a darles mercados, 40% de las compras del Estado nuevamente a ellos, y capacitación. Entonces son 4 ejes de esta Comisión Nacional. Gracias, Nano. Catherine, respecto de tus comentarios iniciales, a ver, mencionaste que parte de creo que tú te referiste a bala de plata, ¿no? La inversión pública que se había mencionado en gobiernos anteriores, y coincido que esta es una herramienta que está, digamos, muy a la mano del gobierno, digamos, obviamente la tiene más a la mano que la inversión privada. Pero quería preguntarte, yo no he escuchado, y quería ver si podías elaborar tú, no hablando tanto de inversión pública y no hablando tanto de inversión a las MIPES, sino pensando más en la pequeña, mediana y gran empresa. ¿Qué políticas tienen desde Juntos por el Perú que piensan que puede dinamizar esta inversión? Porque si bien es importante, por supuesto, las MIPES emplean a la gran mayoría de peruanos, en realidad los trabajos más productivos suelen estar pues en las empresas más grandes, no más grandes formales. Entonces, desde ese lado quería conocer desde Juntos del Perú cuál es la perspectiva de reactivación de inversión privada en empresas que no son MIPES. Eso es un punto. Y el otro en el que quería que elabores un poquito más es en esta idea del Reactiva 3. A ver, ya con el Reactiva 2, buena parte de la demanda que estaba calificada para acceder al crédito, accedió al crédito. Un poco tarde, efectivamente hubo demoras, coincido contigo en eso, pero no sé si de repente están pensando en una flexibilización de requisitos para el acceso a Reactiva. O sea, había algunos requisitos que a mí me parecen lógicos, ¿no? De deuda tributaria, ¿no? Obviamente condición de formalidad. Entonces, no sé si para el tercer tramo de Reactiva están pensando en flexibilizar esos requisitos y cuánta demanda creen que encontrarían también en la medida en que el segundo Reactiva cubrió a buena parte de la demanda que cumplía con lo que se esperaba para poder repagar el crédito. Entonces, son estas 2 preguntas que te planteo. Gracias, Diego. Sí, bueno, a ver, yo soy economista, candidata también de Juntos por el Perú, creo que antes no tuve el tiempo de presentarme, también parte del equipo económico. Nos hemos reunido con empresarios, no solamente con MIPES, sino también con empresas medianas, con grandes empresas, incluso con ADEX, y en esas conversaciones sí ha surgido la necesidad de mantener un Reactiva 3. Y evidentemente no estamos hablando de flexibilizar los requisitos, evidentemente el tema de la deuda, el tema de la formalidad nos parecen requisitos importantes, pero sí creemos que se tiene que mantener este apoyo porque lamentablemente hay empresas que le siguen viendo difícil, porque lamentablemente buena parte de nuestras empresas dependen del comercio cercano, y ese comercio cercano la verdad es que no está en los mismos niveles que 2019, justamente por el que se mantiene la pandemia, ¿no? Y más ahora cuando incluso en el Ejecutivo se discute la posibilidad de volver a una cuarentena, porque sabemos que los niveles de contagio son elevadísimos, todavía mueren más de 200 personas cada día en el país. Frente a eso, y en relación a la inversión privada, nos parece fundamental fortalecer a las medianas empresas para que puedan competir y romper un poco esa estructura monopólica concentrada que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, frente a eso, nos parece que el rol del PRODUCE es muy importante, también el rol de las CITES, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos centros de innovación tecnológicos que lamentablemente se abandonaron en el periodo de PPK y sí creemos que tienen que fortalecerse y apoyar a las medianas empresas porque lo que existe es una gran concentración empresarial.
Aquí de repente están muchos que están a favor, de hecho coincidimos en un mercado competitivo, pero lamentablemente lo que tenemos es un mercado bastante concentrado, bastante monopolizado, y para romperlo es importante fomentar la competencia. Entonces tenemos que hacer crecer a nuestras medianas empresas a través de acceso al crédito barato, por eso el RECTIA es tan importante, y que pasen de ser medianas empresas a consolidarse como grandes empresas. Y ahí el desarrollo tecnológico a través de Produce, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que queremos promover, nos va a permitir hacer ese cambio, ¿no es cierto? Poder cambiar hacia una economía mucho más diversificada. Queremos caminar hacia una industrialización verde como meta, incluso poder fortalecer algunos sectores productivos que pueden industrializarse y generar mayor puestos de trabajo justamente a través de este valor agregado. Y también hablamos de que nos parece importante apoyar y articular esta demanda de las grandes empresas en relación también a la inversión pública, porque cuando hablamos de construcción, de cerrar brechas de infraestructura, no lo va a hacer el Estado solamente, ¿no es cierto? Tiene que contratar empresa privada, tiene que, por ejemplo, comprar cemento, maquinaria, y frente a eso estaríamos realmente trabajando de la mano con la inversión privada. Entonces, nuestro plan y nuestra propuesta es articular esta bala de plata o de oro, como le podemos llamar, de la inversión pública del Estado, con una inversión privada que pueda crecer, porque solo así generamos empleos, y eso lo tenemos clarísimo. Gracias, gracias, Catherine. Es el turno de Alejandro. Alejandro, tú en tu comentario también hablaste de este bono de 1.500 soles para 8 millones de familias. No, yo estoy seguro han hecho los cálculos, ¿no? Eso es más o menos, podrá ser casi 2 puntos del PBI. ¿No? Y también hablaste sobre condonación de deudas tributarias, ¿no? Aquí, digamos, la primera duda que salta es, bueno, ¿y quién las paga? ¿No? Entonces, esos dos puntos me generan un poco de preocupación respecto del potencial impacto en déficit fiscal, ¿no? Digamos, lo primero que salta a la mente. Entonces, quería ver desde Somos Perú, ¿habían cuantificado esto? ¿Cómo lo piensan pagar? Porque no es ninguna de las dos propuestas, entendiendo que la condonación la va a pagar el sector público, no sé cómo lo han pensado, de repente puede celebrar un poquito más, ¿no? Pero me suena que son sumamente caras. Gracias, Diego, por la pregunta. Mira, nuestro país nos ha demostrado que hace 10 años viene con un crecimiento económico permanente y constante que no se ha reflejado necesariamente en un desarrollo económico para el país y para los peruanos. O sea, no ha sido lo mismo el crecimiento económico y el desarrollo económico que hemos tenido. Sin embargo, encontramos este gran bache, que es el tema de la pandemia, y que lamentablemente ha hecho pues, que de una u otra manera nuestra economía se vea paralizada. Desde Somos Perú hemos hecho el análisis correspondiente con el equipo profesional necesario, y pues por supuesto hemos visto que la manera de reactivar, ¿no es cierto?, y de levantar la economía es justamente incentivando el consumo de bienes y servicios. Y para esto el Estado tiene que tener un rol fundamental, un rol prioritario, y está justamente la evaluación para poder empezar a generar nuevamente esta cadena de pagos y para que 8 millones de familias puedan tener la capacidad de gasto, entregar este bono de 1.500 soles, que es un bono único, ¿no es cierto?, un bono de 1.500 soles, y por otro lado, estamos viendo que existen empresas que se están asfixiando, MIPES que se están asfixiando con el tema de las deudas tributarias, con las deudas y con las multas tributarias, y que el Estado tiene dos opciones y dos posibilidades acá. O las deja que se ahoguen y que desaparezcan y que no puedan reflotar, o el Estado hace algo y forma parte del Estado de este sacrificio para poder recuperarlas. Y parte de esa recuperación, dentro, por supuesto, del análisis que se efectuó y se realizó, es justamente generar esta amnistía por deudas tributarias y por multas tributarias, que es una figura absolutamente legal, es una figura constitucional. La Constitución le entrega esta facultad justamente al Estado, ¿no es cierto?, a través del marco tributario para poder generar estas amnistías, y creo que es el momento de hacerlo porque nuestras empresas están sufriendo, nuestros microempresarios están sufriendo. Por supuesto que va a haber algún tipo de afectación por parte del Estado, el Estado va a dejar de percibir o de ganar algo, pero tenemos muchas empresas que también no solamente dejan de pagar los impuestos, y estos se traducen en deudas coactivas que tampoco las van a pagar, sino que también empiezan a evadir impuestos o simplemente ya se pasan del lado de la formalidad a la informalidad. Entonces, bajo esa premisa y haciendo un costo-beneficio y evaluando la situación, es mucho mejor
y es más importante haciendo el sacrificio correspondiente por parte del Estado por esta situación extraordinaria de generar estas amnistías para que las empresas no se vayan del marco de la formalidad, ¿no es cierto? Alejandro, Y ¿ustedes han evaluado el costo de la amnistía? lo tenemos evaluado, ahorita las cifras no las tengo acá, pero sí lo tenemos evaluado, pero obviamente mucho más costoso va a ser el hecho de querer empezar a cobrar deudas que van a ser impagas. Porque cuando el Estado genera el hecho de activar el cobro de las deudas que pasan a la parte coactiva, y las empresas te dicen, no tengo cómo pagarte, ya me liquidé y no te voy a pagar, esa intención de cobranza genera también gasto al Estado. Ok, gracias Alejandro. La pregunta ahora es para Nancy. Nancy, tú en tu presentación hablaste de, claro, de una política fiscal expansiva, que es algo en lo que coinciden varios candidatos, y también hiciste referencia a los límites macroprudenciales. ¿Piensan de algún modo cambiar los límites que tenemos ahora? ¿No? ¿En qué, cómo ven la consolidación fiscal de mediano plazo? ¿No? ¿Ven una tendencia hacia el 30% en deuda, en PBI como deuda? ¿O por qué están hablando de estos límites macroprudenciales? Ese es un punto. Y el otro punto es respecto del FAE Agro, que también mencionaste, ¿no? Hace poco se ha hecho creo que la segunda subasta. Y la verdad es que el Estado no tiene una buena trayectoria, una buena historia con los préstamos al sector, préstamos subsidiados al sector agrario. ¿No? ¿Por qué un fortalecimiento de este FAE Agro sería distinto de las experiencias que podemos haber tenido antes con esfuerzos, digamos, similarmente bien intencionados, ¿no? Pero que terminan siendo digamos, un subsidio puro que nunca es repagado y que tampoco se llega a traducir en mejoras en la productividad para los agricultores, sobre todo los más pequeños, que es el objetivo final de esta política? Ok, respecto a lo primero y a los indicadores que tienen que ver con el déficit fiscal o la deuda pública, en realidad el déficit fiscal en el 2020 fue del 10 y punto y tanto % y se plantea para este año del 6 punto y tanto %. La deuda pública está pasando de 35% en este año a 38%, sin embargo el Perú ha tenido en los últimos por lo menos 15 años un promedio del 20 a 26%, un promedio, perdón, del 25 a 26%, ubicándose obviamente entre los países que mejor han manejado este déficit. Sin embargo, vemos de que los déficits fiscales en América Latina, en otros países, han superado ampliamente este récord y más aún en países europeos. Por otro lado, es obvio de que para poder sustentar el presupuesto público en su relación con la ley de endeudamiento y de déficit fiscal, es necesario generar deuda. Y esa deuda es a largo plazo, esa deuda está acompañada de lo que estamos pensando, y tú mismo lo has dicho, que el crecimiento económico está subiendo más rápido de lo esperado. Se esperaba primero un 8%, ahora un 10% del PBI en este año. Entonces creemos que con las medidas de reactivación económica, de incremento de la demanda interna, etcétera, se puede seguir manejando los porcentajes que por lo menos se visualizaban al año 2021. Es probable que en el año 2022 o del próximo quinquenio este indicador del 38% baje, pero también es obvio que tiene en contrapartida todo lo que se venga haciendo a nivel interno. En segundo lugar, creemos de que hay financiamiento, o sea, no necesariamente viene de la deuda pública y de la recaudación que ha bajado tanto y que también tenemos planteamientos para ello, sino también a nivel de las cosas que se tienen que suspender, tipo exoneraciones, especialmente de universidades privadas, tipo de repatriación de dineros del Estado por delitos de lavado de activos, etcétera, entre otras, y el reordenamiento en mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto público, especialmente, entre otras cosas, del Congreso y otras entidades públicas. Pasando a lo segundo, del FAE Agro. Realmente eso tiene mucho que ver con la inclusión financiera, y en la inclusión financiera tiene que ver mucho el Estado, y es bueno que el Estado haya reaccionado ante una economía tan deficitaria por la pandemia,
con las garantías del Estado para generar liquidez a todo tipo de empresa, pero con mayor razón debería hacerlas a las micro, pequeñas empresas y a los agricultores que igualmente son de emprendimientos agrícolas. Pero hay que entender que el sector de la micro, pequeña empresa y agricultores responden a otros niveles de evaluación. No es igual a evaluar a una empresa grande con $50,000 o con $1,000,000 versus a alguien que quiere 1,000 soles, 2,000 soles o un agricultor que está en 2,000, 3,000 o dependiendo de su producción. Esto implica que el Estado tiene que adaptarse a que sus requisitos para efectos de que pueda respaldar con garantías esa deuda tenga que establecer ciertos criterios que cubran esa necesidad. ¿Voy a comparar a una micro y pequeña empresa o a un agricultor con los criterios de calificación de las pequeñas, medianas o grandes empresas? No. Por lo tanto, eso significa que hay que revisar a nivel de esos indicadores de capacidad de pago. Y por otro lado, solamente permíteme un segundo. Hay otra cosa que estamos estableciendo para efectos de que... Dime. No, muy rápido, por favor, para concluir la idea. Ok, no había citado los incentivos tributarios para justamente motivar a la empresa privada a que haga inversiones, y se está estableciendo que el impuesto a la renta sea progresivo del 5 al 30% en los próximos años. Ok, muchas gracias, Nancy. Ahora, para concluir esta ronda, tengo una pregunta a Ricardo de Acción Popular. Ricardo, tú en tu presentación hablaste sobre el destrabar la obra pública, ¿no? Y esto, todos sabemos, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Y uno de los grandes temas que tenemos aquí es el rol de la Contraloría. La Contraloría, que por supuesto es un organismo indispensable para cautelar los recursos del Estado y prevenir prácticas de corrupción, pero a la vez en ocasiones se puede convertir también en una amenaza o en un desincentivo, ¿no? Para funcionarios diligentes que quieren hacer su labor, ¿no? Pero que termina a veces encontrando trabas necesarias dentro del aparato público por potenciales sanciones quizá injustificadas que puedan venir desde estas instancias. Entonces, no sé, primero te quería preguntar, la primera pregunta desde Acción Popular, ¿cómo ven acá quizá una potencial reinvención del rol de la Contraloría para el destrabe de la inversión pública? Ese es uno. Y lo otro, que creo que es digamos, el tema que muchas personas quieren preguntar es esta idea de la inversión minera que tienen desde Acción Popular. Creo que la pregunta más directa es ¿quién hace la inversión? ¿No? O sea, una mina que cuesta pues 1.500, Tía María, 5.000 millones, Quellaveco, ¿no? ¿Quién la va a hacer? ¿El privado? Porque claro, si la regla es que yo hago la inversión, pero luego no es mía, sino es del Estado, va a ser un poco difícil atraer estos capitales. ¿No? Y además, aquí lo otro es esta idea no sé si de renegociación o de apertura del código tributario, ¿no? Que es donde están efectivamente determinados los pagos que se hacen a las minas. Nosotros, haciendo el ejercicio en el Instituto Peruano de Economía, tuvimos más o menos un 47, una vez que uno suma no renta, regalías, IEM o GEM y demás cargas, llega más o menos a un 47% de carga en margen operativo que tienen las empresas mineras. Entonces, no sé, y eso está más o menos en línea con lo que tienen otros países de la región, ¿no? Es un poquito más alto que Chile, ¿no? Bastante más alto que Canadá. Entonces, no sé si ustedes piensan, ¿cómo lo piensan enfocar en un esquema de inversión minera donde lo hace el Estado o lo hace la empresa privada? ¿Quién lo hace? ¿Quién se lleva la torta? No sé si podrías elaborar un poquito más ahí. Claro, más o menos hemos visto varias preguntas. A ver, voy a tratar de responderlas. Fíjate, nosotros queremos que el Estado debe una reestructuración del Estado. Te explico. Creemos que deberíamos promover un Ministerio de Infraestructura Pública y promoción de inversión privada. Es decir, buscar una fusión de Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, por inversión, Programa Nacional de Infraestructura, Programa Nacional de Inversiones de Salud, etcétera, y crear el Ministerio de Infraestructura Pública y Promoción de Inversión Privada. Este nuevo ministerio
debería planificar y ejecutar los proyectos de infraestructura con eficiencia, descentralizando y creando las condiciones de competitividad para que se pueda realizar. ¿Y con qué capital? Contestando la otra pregunta, se hace capital privado, asociación público-privadas. Esta entidad debería contar pues, con los mejores técnicos en materia de infraestructura y, por supuesto, con los instrumentos informáticos. Creo que acá el gran problema es el tema de la corrupción, el tema de quién se va a llevar la torta. Yo pienso que los instrumentos informáticos van a jugar un tema fundamental en esto. ¿Y cómo va a ser? Transparentando la información, poniendo en los portales de Internet informáticos que aseguren la transparencia y la eficiencia de todos los procesos productivos. Es decir, desde el planeamiento, la identificación de proyectos, los estudios técnicos, la programación de orientación, la ejecución, la operación y hasta el mantenimiento. Y creemos pues de que esta infraestructura que el país necesita debe estar el Estado con acciones públicas privadas, por decir, en transportes, carreteras nacionales, gobierno nacional, acción público-privada. Si queremos hablar de carreteras regionales, gobierno nacional y gobierno regional. Si queremos hablar del Metro de Lima, por decir, el Metro de Lima, gobierno nacional y asociación público-privada. Es decir, el salud, gobierno regional y gobierno nacional. Yo creo que el Estado debe estar siempre vinculado y buscar quiénes son los actores que pueden permitir un mejor desarrollo, una mejor participación, y usando las tecnologías para poder transparentar toda la obra pública y los contratos, las adendas. Es decir, queremos pues de que el Estado sea lo más transparente posible. En Acción Popular estamos convencidos de que la corrupción ha sido un mal endémico. El presidente Belaúnde comentaba mucho que dos cosas de lo que le molestaba mucho en Acción Popular que exista es el odio y la corrupción. Y creo que allí es donde nosotros estamos abocados totalmente para el tema de la corrupción. Creo que eso es el meollo de la pregunta. Tú me comentabas también la negociación, la apertura, el código tributario. Bueno, serán los mecanismos para que puedan mejorar las condiciones para adelante, y para poder conversar sobre temas anteriores, hay que llamar a los actores políticos, a la inversión privada y decirles, señores, podemos conversar, renegociar, entre comillas, en lo posible, para que haya una mejor participación, porque esas empresas que vienen acá con capitales extranjeros no solamente vienen pues para hacer esta obra, van a querer hacer otra más y van a querer seguir participando en el Estado. Yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir, yo estoy seguro de que vamos a llegar a buenos entendimientos, yo estoy seguro que no será lo mejor lo que aspiremos, pero será un punto de inicio para que de aquí en adelante se haga pues una negociación a los intereses del país, a los intereses del Perú, mi estimado amigo. Gracias, gracias Ricardo. Con eso empezamos ya el último bloque donde los candidatos dan sus mensajes finales, lo más importante de cómo creen que tiene que ser la política pública con un enfoque de reactivación económica en los siguientes meses, y vamos en el mismo orden de siempre, entre 1 y 2 minutos, por favor. Empezamos con Manuel. Arranca tú, por favor. Gracias, Diego. Bueno, nosotros vamos a ser responsables con la economía, con la deuda fiscal, y vamos a poder concentrarnos más allí donde se genera más fuerza laboral, que es en el sector informal. Vamos a hacer que el programa Reactiva, que se ha diseñado de manera pésima, llegue a las empresas informales que no han recibido nada. Incluso muchas pymes tampoco se han beneficiado de Reactiva. Nosotros vamos a hacer que el programa Formalízate y Gana llegue con financiamiento a mediano plazo para brindarle también asistencia técnica y tecnológica. Vamos a contrarrestar el desempleo a través del programa Mi Negocio Rentable para que las empresas urbanas y rurales, informales, como las campesinas o agrícolas, puedan tener acceso tecnológico. Nuestra estrategia es atacar el desempleo creando empleos permanentes que permitan
generar resiliencia en la población vulnerable y al mismo tiempo crear empleos transitorios de emergencia. Vamos a fortalecer el apoyo a las MIPYMES que generan el 80% de empleo. Nosotros vamos a atacar también el desempleo juvenil para poder desarrollar oportunidades de empleo que ingresen en la economía circular, pero también promoviendo la industria digital a través de plataformas digitales. Nosotros tenemos una propuesta seria y antes y después y durante la campaña nuestra propuesta es responsable, con una economía que realmente tenga estabilidad. No decimos una cosa antes de la campaña como la señora Verónica Mendoza, que antes de la campaña admiraba a Chávez y además incluso se alió con el corrupto Cerrón, otro admirador de Chávez, pero ahora en campaña dice que ha cambiado. Ya no le podemos creer. Y para muestra un botón, en su plan de gobierno solo hace mención una sola vez a la inversión privada. Eso nos dice que es una apuesta realmente por el pasado y que es un peligro, una izquierda responsable y populista para el país. Por eso este 11 de abril te pido a ti, ciudadano, que podamos realmente votar por un partido como Victoria Nacional responsable, que tiene una de las mejores propuestas de plan de gobierno y un equipo para hacer frente a la crisis económica. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Es el turno de Nano Guerra García. Nano, tú por favor, de 1 a 2 minutos. Muchas gracias. Nosotros nos hemos concentrado en hacer una propuesta responsable. Quiero aclarar, por ejemplo, lo que dijo Catherine hace un momento, que el Fondo Monetario ha dicho que hay espacio, que hay espaldas fiscales. El Fondo Monetario ha hecho una propuesta, pero no significa que esta sea la correcta. Me sorprende que ahora la gente de la izquierda sea fondomonetarista. Solamente le recomiendo que revise las cuentas monetarias del Banco Central de Reserva y que se dé cuenta que llegamos al tope, si no me equivoco, en el año 2015 con unos 85.000 millones y ahora en ahorros, como todo, tenemos 21.000 millones. Es decir, no hay dinero. Al no haber dinero, nos queremos concentrar nosotros en una propuesta para reactivar rápidamente nuestra economía a través, diríamos, de un shock productivo de empleo formal. Junto con esto, queremos dedicarnos a apoyar a los generadores de riqueza. Y la riqueza se genera a partir de los emprendimientos y de las empresas de todos los tamaños. La grande, la mediana, la pequeña y la microempresa. Nosotros no creemos que la microempresa sea mejor que la grande. No, creemos una sola cosa y se las decimos a las personas, que la riqueza no la crean los políticos, no la crea el gobierno, no la crea el Estado, la crea la gente con emprendimientos y con empresas. Y por eso queremos apoyarlos, queremos liberarlos de la mayor cantidad de trámites, licencias y cargas burocráticas que hoy pesan encima de ellas y las hace no ser productivas. Sobre todo la pequeña, mediana y microempresa, que debe tener costo cero en una serie de sus trámites. Esa es nuestra propuesta, buscando ser responsables y no populistas. Muchísimas gracias, Nano. Damos ahora el turno para mensajes finales a Catherine. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo soy Catherine Izaguirre, economista con una maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Católica, una joven profesional comprometida con el país, y de hecho no voy a caer en responder. Los jóvenes estamos hartos de la política tradicional y de la gente que solamente se basa en insultos y no tiene las propuestas claras en la mente. El señor Nano Guerra García tal vez no ha visto el reporte de inflación, le recomiendo revisarlo, cuadro 27, página 93, donde se puede encontrar que los depósitos fiscales que quedan todavía son 10 puntos del PBI. Esa es la realidad y lo dice el Banco Central de Reserva, lo ha afirmado el señor Velarde. La verdad es que sorprende el desconocimiento de una persona que venga a esta mesa sin tener la información completa. Nosotros queremos una reactivación económica que piense en el bolsillo de la gente, que reactive la economía de la ciudadanía, realmente caminar hacia una economía diversificada o una economía en la cual no se cometan más abusos por parte de las grandes empresas. Tenemos que generar empleos dignos también, recuperar empleos, pero que no sean empleos solamente temporales. Nos parece también súper importante caminar hacia una reforma tributaria que permita recaudar de forma óptima, generando progresividad. Y finalmente creemos que es súper importante también en este contexto recuperar la economía articulada a la salud. Las vacunas tienen que ser públicas, tienen que venir por parte del Estado y tenemos que garantizar que no más personas sigan muriendo porque el Estado no se compromete en invertir, por ejemplo, en mayor infraestructura en salud, en, por ejemplo, mayor cantidad de plantas de oxigenación. Nosotros no vamos a dejar que la gente se siga muriendo.
Esa es la propuesta de Juntos por el Perú. Estamos comprometidos con la ciudadanía, también con poder hacer que las empresas sigan creciendo en el Perú. Y este 11 de abril los animamos a votar con esperanza, a firmarnos en poder transformar el país para bien en este bicentenario. Somos muchos jóvenes, profesionales, confiados, mujeres, en poder transformar el país. Y bueno, mencionar sí que es súper importante que lleguemos a grandes acuerdos porque el país necesita ser reconstruido en el medio de esta crisis y se necesita políticos responsables y comprometidos con el país y no con negociazos y no con grandes lobbies como lo hemos tenido lamentablemente hoy, que es 5 de abril, sabemos el legado del fujimorismo, de la corrupción, que no queremos que se repita. Los jóvenes tenemos memoria y este 11 de abril vamos a votar de forma consciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catherine. Es el turno de Alejandro Salas. Gracias, Diego. Bueno, desde Somos Perú, cuando hablamos de reactivación económica, tenemos que dirigirnos a aquel peruano chamba, aquel peruano trabajador, aquel peruano que se levanta a las 5 de la mañana para buscar trabajo y con suerte puede encontrar un cupo en el Metropolitano, pagar sus 2,50 soles, o en el tren eléctrico pagar su sol 50, o esperar su canasta básica de 330 soles, o su sueldo mínimo de 930 soles. Esos son los peruanos que en mayoría y por mayoría tenemos que mirar y tenemos que tratar de dirigirnos si hablamos de reactivación económica. Y desde Somos Perú entendemos que la reactivación económica tiene que ir de la mano con el Estado. El Estado tiene que ponerse al frente de la reactivación económica justamente generando estos incentivos de consumo de bienes y de servicios, generando el tema de los beneficios tributarios, como lo hemos explicado, pero sobre todo haciendo que la micro y pequeña empresa participe en lo que el Estado muy bien sabe hacer y que muchas veces lo hace mal y lo hace con corrupción, que son las compras estatales. Consideramos que las micro y pequeñas empresas tienen que tener un espacio en las contrataciones públicas y a eso también está dirigido el plan de gobierno y la agenda legislativa de Somos Perú. Somos conscientes de la gran crisis económica que vive nuestro país y sobre la base de eso tenemos que aspirar, Diego, a un voto de esperanza este domingo 11 de abril. Un voto que de una u otra manera nos lleve a reflexionar como país que independientemente de los símbolos políticos que podamos tener en el pecho, los colores políticos que podamos tener en el pecho, hay peruanos que esperan soluciones de esos peruanos que están eligiendo el 11 de abril. Y tenemos que ponernos a trabajar justamente para que ese 20% de población pobre que tenemos, que va a llegar al 30% con esta crisis, vea en sus políticos esperanza. Y esa esperanza la va a ver cuando el Estado, en estos momentos de crisis, se ponga al frente de los ciudadanos y empiece a darle soluciones como le hemos expuesto a reactivación económica de Somos Perú, con Alejandro Salas, que postula con el número 5 por el corazón de Somos Perú. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Alejandro. Es el turno de Nancy Goiburo del Partido Morado. Nancy. Gracias. Yo no soy economista, soy ingeniera industrial, pero especializada en servicios financieros y en el diseño de políticas públicas porque también tengo una maestría en desarrollo al respecto. En ese sentido, creo que el trinomio salud, educación y fuerza laboral tienen mucho que ver. Ya hemos dicho en algún momento, y no es este el espacio para hablar de salud, pero sí hemos dicho de varias consideraciones que tenemos en cuenta para poder generar fuerza laboral temporal a fin de afiatar y mejorar la rehabilitación, especialmente de los más vulnerables. En ese sentido, lo que queremos es que ese 75% de las MIPES que están contribuyendo con ese 75% con la población económicamente activa se transformen en una fuerza laboral formal y con acceso a derechos, porque esa es la base del Partido Morado, que todos sean ciudadanos con acceso a todos los derechos que deben haber en esta sociedad. En ese sentido, creemos que nuestro desafío es hacer que esa informalidad se reduzca y por lo tanto la desigualdad que la genera también. Y eso implica partir por el hecho de reconocer que ser informal no es ser ilegal. Ilegal son las actividades ilícitas que todos conocemos. En ese sentido, creemos que para que eso se dé, porque la informalidad no solamente debe darse desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista del fortalecimiento de esas unidades o esos emprendimientos, es necesario no solamente la inclusión financiera, que además tiene que incluir dos ejes principales. El hecho de la presencia del Estado, especialmente para las comunicaciones y disminuir los costos operativos de las entidades de la actual oferta financiera actual en el sistema financiero, sino también generar otro tipo de dispositivos que realmente faciliten esa inclusión financiera. En segundo lugar, dedicarse a todo lo que significa
solucionar el problema de la baja productividad de las MIPES. Y esto implica asistencia técnica, capacitación, promoción del mercado, desarrollo tecnológico, que no lo da el Estado, y para eso queremos transformar COFIDE, reestructurarlo, para que haga lo que tanto éxito ha tenido en el SEBRAE en el Brasil. En ese sentido, creemos que, entre otras normas que van a facilitar, podemos cambiar este rumbo de una fuerza laboral que realmente sea digna. Gracias. Y para eso, solamente dame 3 segundos. Y para eso yo quisiera que confíen en el Partido Morado, en Julio Guzmán como presidente y en mí, el número 17, y parafraseando a Benedetti les diría, cuenten con nosotros, no 1, ni 2, ni 3 veces, sino simplemente cuenten con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Para cerrar es el turno de Ricardo Zúñez de Acción Popular. Ricardo. Bueno, agradecerle la oportunidad y decirle, pues, de que somos Acción Popular, el gran partido constructor, el gran partido de la obra pública, el partido que tuvo siempre una visión de futuro, el partido que hizo la Marginal de la Selva, que queremos continuarla hasta la frontera por Brasil para poder desarrollar los productos y el intercambio hacia Europa por vía el Atlántico. Somos ese partido, somos el partido que no estuvo inmerso el presidente Belaúnde y Valentín Paniagua en la corrupción. Se saltean los periodos de años cuando hace la secuencia de la corrupción. Somos un partido con 60 años de historia. Somos el partido de la Lampa, que es instrumento de trabajo. Somos instrumento de trabajo como lo tienen pues los taxistas con su taxi, como el celular, con la computadora para los estudiantes, que también es un instrumento de trabajo. Somos ese partido que creemos que vamos a salir adelante con la obra pública que genera puestos de trabajo, haciendo compras el Estado a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país. Debemos, como dijimos, destrabar los proyectos mineros, pero por supuesto con licencia social. Propongo crear un fideicomiso para que la minería aquí esté, la minería, como se comentó, el Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales. Creemos también en el conocimiento. Ya se dijo en nuestro candidato de que iba a aumentar el PBI para la educación, a llegar hasta casi un 10%. Creemos que allí está el futuro, en la educación. Países como Singapur, Luxemburgo, Israel, no tienen materia prima, pero tienen el mejor estándar de calidad de vida. Tenemos que apuntar para la educación. Hicimos la más grande obra pública en colegios, en hidroeléctricas, en los 2 gobiernos. Y para tomar un ejemplo fácil, de cada 3 focos que existe, 2 fueron en los 2 gobiernos de Acción Popular. Muchas gracias. Y este 11 de abril, marquen las 3 lámparas de Acción Popular y escriban el número 6 por Ricardo Zúñez al Parlamento Andino. Adelante. Muchísimas gracias, Ricardo, por la participación. Muchísimas gracias a todos los candidatos. Muchísimas gracias también a los asistentes. Aunque pueda sonar contradictorio, les deseamos mucha suerte a todos. ¿No? Y al final creo que, de nuevo, es un cliché, pero en este tipo de eventos el ganador siempre tiene que ser el público expectante que pueda tomar una decisión más informada de cara al 11 de abril. Esperamos haber logrado el cometido. ¿No? Muchísimas gracias por su participación y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos.